Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba mediática. La madre de Burak Özçivit confiesa la verdad oculta sobre Neslihan Atagül. ¿Qué pasó realmente entre ellos? El escándalo estalla. Queridos amigos, hoy el mundo de las celebridades turcas se ha despertado con una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa. Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy cambiará por completo la forma en que ven a sus actores favoritos. Estamos hablando de una declaración que ha caído como un rayo en un día soleado, una confesión que nadie esperaba y que proviene de una de las figuras más respetadas y discretas. La madre del guapísimo y talentoso Burak Özçivit. Sí, habéis oído bien. La mujer que dio la vida a nuestro galán ha decidido romper su silencio y sus palabras tienen un nombre y un apellido, Neslihan Atagül. Durante años, hemos visto a Burak y Neslihan como la pareja ideal en la pantalla, esa química que traspasaba las cámaras y nos hacía soñar con un amor eterno. Pero, ¿qué pasaba cuando las luces se apagaban? ¿Qué ocurría en las cenas familiares, lejos de los focos y los aplausos? Hoy, la realidad supera a la ficción. Según las últimas informaciones que han llegado a nuestra redacción, la madre de Burak ha concedido una entrevista exclusiva, muy íntima y cargada de emociones encontradas, donde ha hablado sin tapujos sobre la relación que su hijo mantuvo con la bella Neslihan. La frase que ha paralizado a todos los fanáticos y que ya es titular en todas las revistas es devastadora: Neslihan Atagül no debió tener lugar en la vida de mi hijo. Increíble. ¿Por qué diría algo así una madre? ¿Qué secretos oscuros esconde esta declaración? Al parecer, detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, había una tormenta que la familia Özçivit ha guardado en secreto durante demasiado tiempo. La madre de Burak, con voz temblorosa pero firme, explicó que la influencia de Neslihan sobre Burak no fue lo que todos pensábamos. Mi hijo es un hombre de gran corazón, un hombre que se entrega por completo cuando ama, comentó la madre durante la entrevista, mientras se secaba una lágrima discreta. Pero Neslihan, ella trajo un caos a nuestra familia que Burak no merecía. Desde el primer momento supe que esa relación no traería paz, sino tormenta. Ella no debió entrar en nuestra casa. Estas palabras son muy fuertes, amigos. Imaginad el dolor de una madre al ver que su hijo sufre por amor. Se dice que Burak, al enterarse de estas declaraciones, quedó en estado de shock. Según fuentes cercanas al actor, él intentó detener la publicación de esta entrevista, pero fue demasiado tarde. La verdad de su madre ya estaba en el aire. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Vamos a recrear un poco los hechos basándonos en lo que se ha filtrado. Se rumorea que todo comenzó en una cena familiar hace un par de años, cuando Burak llevó a Neslihan a casa para presentarla oficialmente no como colega, sino como la mujer de su vida. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La madre de Burak, con ese instinto protector que todas las madres tienen, notó algo en la mirada de Neslihan que no le gustó. No era amor lo que veía en sus ojos, era ambición, habría dicho la madre a sus amigas más cercanas en aquel entonces. Y parece que el tiempo le dio la razón, al menos desde su perspectiva. Burak, ciego de amor, defendió a Neslihan contra viento y marea. Se cuenta que en una discusión muy acalorada en la mansión de los Özçivit, Burak se enfrentó a su madre gritando: «Madre, no la conoces como yo. Neslihan es mi alma, ella me entiende mejor que nadie. No puedes juzgarla sin saber lo que sentimos». Una frase llena de pasión y desesperación. Sin embargo, la respuesta de su madre fue fría y cortante: «Hijo mío, el amor no debe alejarte de tu esencia. Desde que ella llegó, has cambiado, ya no eres el Burak alegre y sereno de siempre. Esa mujer te está consumiendo». ¡Qué drama, amigos! Es como ver una escena de sus propias telenovelas, pero en la vida real. La madre sentía que Neslihan absorbía la energía de Burak, que lo alejaba de sus valores y de su familia. Por su parte, Neslihan Atagül no se ha quedado callada ante este ataque directo. Aunque no ha dado una conferencia de prensa oficial, se dice que ha compartido sus sentimientos con su círculo más íntimo. «Yo solo le ofrecí mi corazón sincero», habría confesado Neslihan entre llantos a una amiga. «Nunca quise separar a Burak de su madre, solo quería ser parte de su felicidad. Me duele que me vean como la villana de esta historia cuando yo también sufrí mucho.
Es desgarrador ver cómo dos personas que se amaron tanto ahora están en medio de una guerra mediática impulsada por la familia. Neslihan siempre se ha mostrado como una mujer dulce y profesional, pero estas acusaciones ponen en duda su imagen pública. ¿Será verdad que hubo manipulación? ¿O es simplemente el celo de una madre que no quiere compartir a su hijo? El punto de quiebre, según la madre, fue un evento reciente donde Burak tuvo que elegir entre un compromiso familiar importante y un viaje sorpresa organizado por Neslihan. Burak, enamorado, eligió el viaje, dejando a su familia plantada en una fecha muy especial. Esto fue la gota que colmó el vaso para la matriarca de los Ozivit. Ese día entendí que Neslihan no respetaba nuestras tradiciones ni la unión de nuestra familia. Ella quería a Burak solo para ella, aislado de todos nosotros. Por eso digo y repito, no debió tener lugar en su vida, sentenció la madre. Es una situación muy complicada, porque pone a Burak en la posición más difícil de todas, elegir entre la mujer que amó y la mujer que le dio la vida. Ahora mismo, el ambiente en el set de grabación y en las calles de Estambul es de pura especulación. Los fans están divididos. Unos apoyan a la madre, diciendo que madre solo hay una y que su instinto nunca falla. Otros defienden a Neslihan y a Burak, argumentando que el amor verdadero debe ser libre y sin interferencias familiares. Burak ha sido visto saliendo de su casa con gafas oscuras y rostro serio, evitando a los periodistas. Se dice que tuvo una conversación telefónica muy tensa con Neslihan anoche. ¿Por qué tu madre me odia tanto, Burak? ¿Qué le hice yo para merecer este desprecio público?, le habría preguntado Neslihan, con la voz rota. Burak, atrapado en el medio, solo pudo responder, lo siento, Neslihan. Sabes que mi madre es difícil, pero intentaré arreglarlo. Por favor, no llores más. Pero, ¿se puede arreglar algo cuando las palabras ya han sido dichas ante millones de personas? La herida está abierta y sangrando. La madre de Burak ha dejado claro que no se arrepiente de sus palabras. Para ella, proteger a su hijo es lo más importante, aunque eso signifique destruir su relación pública con Neslihan. Prefiero que me odie por decir la verdad, a verlo sufrir una mentira toda su vida, concluyó la madre en su explosiva entrevista. Esta frase final ha resonado en todos los rincones de Turquía. Es la declaración de una guerra abierta. Amigos, esto nos hace reflexionar mucho sobre las relaciones y la familia. A veces, el amor de pareja no es suficiente si el entorno está en contra. La historia de Burak y Neslihan, que parecía un cuento de hadas, se ha convertido en una tragedia griega moderna. ¿Podrá Burak perdonar a su madre por exponer su vida privada de esta manera? ¿Podrá Neslihan superar el dolor de ser rechazada públicamente por la familia de su ex gran amor? El destino de estos tres protagonistas es incierto, pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual después de hoy. La confianza se ha roto y las máscaras han caído. Estaremos muy atentos a la respuesta oficial de Burak Ozivit, porque todos esperamos que salga a defender a alguna de las dos partes. ¿Defenderá a su madre o defenderá el honor de Neslihan? ¡Qué dilema tan grande! Hemos llegado al final de este video cargado de tensión y revelaciones. Es una historia triste, pero real en el mundo de los sentimientos. Queremos saber qué opinan ustedes, nuestra querida audiencia, porque su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Creen que la madre de Burak tiene derecho a opinar así sobre la vida amorosa de su hijo adulto? ¿Piensan que Neslihan realmente fue una mala influencia o es víctima de una suegra celosa? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Burak? ¿Elegirían a su madre o a su amor? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse la continuación de este drama y activen la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video con más noticias explosivas.